Escribir un buen prompt es un arte, porque la diferencia entre escribir un buen prompt y escribir instrucciones sin sentido, en la diferencia del resultado final es abismal. Y uno se podrá preguntar, ¿por qué es necesario que nosotros aprendamos esto si las herramientas de inteligencia artificial se supone que vienen a facilitar nuestra vida? La realidad es que inteligencia artificial está comenzando y recién está en pañales. En este video estaremos analizando un paper que sacó Google sobre cómo escribir prompt de calidad. Así que sin más preámbulo vamos a verlo. Este es el documento que sacó Google. Es un paper de 68 páginas. Está muy interesante, recomiendo de verdad leerlo. Es un inglés un poco técnico, pero si estás familiarizado con la programación y lees en el día a día de programación, es un lenguaje que vas a entenderlo súper bien. Y este libro, hoy me encontré con él en la mañana y lo leí hoy después del trabajo. Y la realidad es que está súper bueno. Es una súper buena guía como para partir, para ver en qué estado están los modelos de inteligencia artificial, para poder conocer los conceptos esenciales y poder escribir prompts de calidad, porque realmente hay una diferencia abismal entre un prompt bueno y un prompt malo. La mayoría de la gente en el mundo no sabe ni siquiera lo que es un prompt. Y esto no es grave. O sea, si la gente utiliza inteligencia artificial para hacer memes o para hacer videos de gente bailando, da lo mismo. Pero si quieres, estás en una empresa, estás trabajando, estás impulsando tu carrera profesional, es importante sumarle esto a tu stack. El hecho de poder entender conceptos básicos de inteligencia artificial para poder darle un mejor uso a estas herramientas, para poder llegar a mejores productos finales en menos tiempo y hacer que las cosas anden mucho más rápido y mejor. Entonces yo leí esto después del trabajo y aparte hice un resumen, y acá la idea es que les voy a estar mostrando. Acá voy a utilizar esta inteligencia artificial que me gusta mucho, es Mistral AI, es de unos franceses y es súper buena. Pero acá lo que vamos a ver como conceptos que quiero mostrarles, porque obviamente ustedes, si pueden leer este documento, háganlo. Es súper relevante y les va a dejar un muy buen sabor de boca. Acá la introducción parte diciéndote que no necesitas ser un científico de datos o de machine learning, pero porque todos podemos escribir un prompt de calidad, y esto es verdad. Entonces acá quiero, como primero, vamos a empezar por lo básico. No pretendo que sea un curso de prompt engineering. Si a ustedes les gustaría, pueden dejármelo en comentarios y puedo como trabajarlo y hacer algo más profundo. Pero este video en esencia es como analizar yo que leí esto y quiero transferirle como la información más relevante que veo acá. Si bien es cierto, todos interactuamos con estas herramientas de inteligencia artificial de una u otra manera. La realidad es que el cómo hablamos con esta inteligencia artificial tienen técnicas de prompting. Cuando ChatGPT se lanzó recién, yo estuve haciendo unos cursos en una academia que es gratuita, que es de Stanford, y es ahí como que estaba recién comenzando inteligencia artificial. Te hablaban términos como la temperatura y entender los conceptos como lo vital de una inteligencia artificial. Pero acá lo que quiero hablar es como las técnicas de razonamiento profundo, la autoconciencia y el árbol de pensamiento, que esto es como lo más relevante de este documento de Prompt Engineering. Entonces acá lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos, y también quiero que pasemos por esto de los agentes para conocer qué es un agente, cómo funciona y poder sacándolo mejor. Yo acá en Notion hice un resumen, para mí obviamente como estudio, para ir aprendiendo todo, lo dejé acá, lo esencial de este documento, y aparte acá como que tengo el resumen de lo que vamos a estar viendo. Entonces vamos a ver acá el razonamiento profundo, la cadena de pensamiento. Si bien es cierto, uno cuando está frente a un modelo de inteligencia artificial puede pensar que esto es un producto como por ejemplo cuando uno programa algo, que uno le pasa ciertos parámetros y te va a responder ciertos parámetros de salida, o sea, un input y un output. La realidad es que los modelos de inteligencia artificial son más complejos que eso, y el tema de cómo nosotros le preguntemos, el contexto que les demos, las instrucciones específicas de salida son súper importantes. Es súper importante y diferente preguntarle a una inteligencia artificial
por ejemplo, no sé, créame datos falsos de personas. Lístame 10 personas. Por ejemplo, acá estamos haciendo un prompt que como lo podría hacer mucha gente, pero muy diferente es hacer esto mismo, como pedirle lo mismo, pero hacerlo bien. Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer, vamos a simular una técnica que va a ser la del rol. Por ejemplo, este es el role prompt, que es cuando uno al modelo de inteligencia artificial le da un rol específico. Y por ejemplo, acá está el ejemplo. Actúa como. Y esta manera cambia mucho porque el modelo de inteligencia artificial tiene un contexto. Y cada vez yo como la asociación que hago es que un modelo de inteligencia artificial tiene todo el conocimiento de la humanidad recopilado, ¿cierto? Por cómo han sido alimentados. Pero cuando uno le pregunta algo, hace una pregunta muy general, muy macro. Y yo creo que este es como un resumen de todo de cómo funcionan los LLMs. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para tener un mejor funcionamiento, para poder obtener una mejor salida, un resultado, tenemos que ir yéndonos de lo general a lo específico. Esto es la técnica, esto es lo relevante. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer de una manera súper específica y vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, acá, créame datos falsos de personas. Entonces ahora vamos a hacer simula que eres un ejecutivo de recursos humanos de la empresa Arbolito. Y necesito que me entregues la información del personal, quienes son 5 personas, y me listes y me entregues la información en formato JSON. La información debe estar estructurada según su orden de importancia o jerarquía. Ya. Y por ejemplo, pasamos de un prompt muy básico. Simula que eres un ejecutivo de recursos humanos en una empresa Arbolito y necesito que me entreguen la información del personal. Quienes son 5 personas. Genera estos datos tú de manera falsa y me entregues la información en formato JSON. La información debe estar estructurada según su orden de importancia o jerarquía. Y acá, por ejemplo, le vamos a pasar este prompt. Y como vemos, estamos pidiendo la misma información, pero cambiando el prompt. Y el hecho de que nosotros cambiemos el prompt nos da una información completamente diferente. Y yo entiendo que quizás en este punto puede que esto sea algo sencillo, pero cambia rotundamente la manera y el enfoque de cómo nosotros interactuamos con inteligencia artificial. Por ejemplo, acá tenemos el nombre y esto nos sirve en formato JSON ya. Está listo como para poder utilizarse en un sistema informático, lo cual es súper importante. A continuación vamos a ver otra forma de prompt que es como súper relevante, que sería el System Prompt. Por ejemplo, define reglas globales. Por ejemplo, en este caso yo hice 2 técnicas. Hice la del rol y la de definir reglas globales. Por ejemplo, acá, en este prompt, yo le digo explícitamente, la información tiene que estar en formato JSON. Lo cual es súper relevante porque yo necesito la información en ese formato específico. Muchas veces hay muchas empresas que pagan ChatGPT Plus y su personal no está familiarizado con estas herramientas, entonces realmente no están dándole un uso. Están solamente utilizando como el modelo que tendrían por defecto y en realidad no hay ninguna ganancia en esto. Y acá, por ejemplo, tenemos ya lo de definir reglas globales, lo de darle un rol. Y aparte, por ejemplo, tenemos como lo de contextualizar el prompt. Por ejemplo, en esta contextualización yo le dije que él era un asistente de recursos humanos que estaba inmerso en un contexto de una empresa y que tenía que la información jerarquizarla. O sea, todo esto tienen que entender que conocimiento macro, todo el conocimiento de la humanidad, y yo lo empiezo como a encerrar. Le empiezo a decir como
está bien, sabes todo, pero necesito esto en este contexto, en este formato y la salida tiene que ser tiene que tener tanta especificidad. Por ejemplo, acá en el cadena de pensamiento, esto es súper interesante y relevante. Por ejemplo, estos ya son como lenguajes más avanzados y esto, por ejemplo, está saliendo ahora y no estaba como cuando empezó inteligencia artificial hace un par de años atrás. Es muy poco tiempo, pero se ha generado un montón de información. Por ejemplo, cadena de pensamiento dice, piensa paso a paso. Y esto es súper importante. Acá lo voy a tener. Piensa paso a paso. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que ustedes se queden con esto? Porque nosotros en inteligencia artificial, no sé si ustedes saben, pero existen grandes como dos subtipos de modelos de lenguaje. Existen los modelos de razonamiento y los modelos que no son de razonamiento. Por ejemplo, DeepSeek es un modelo de razonamiento y nosotros ahí podemos ir viendo el proceso de pensamiento. Si quieren que haga un video como más completo de esto, escriban, déjenlo en comentarios porque podríamos ver cómo instalar DeepSeek de manera local y poder correrlo y ver cómo funciona realmente. Ya, entonces cuando tenemos cadena de pensamiento, lo que nosotros hacemos es que al modelo de inteligencia artificial le decimos, resuelve X problema, pero hácelo de una manera estructurada. Por ejemplo, acá lo voy a hacer con Mistral, acá estoy en la versión gratuita y este modelo no sé si es como de razonamiento o te deja ver el razonamiento en sí. Pero por ejemplo estamos en el contexto de la empresa, hay que entender eso igual. Que por ejemplo yo si ahora le cambio completamente el juego, el contexto en este hilo de conversación, hay que entender que los modelos de inteligencia artificial tienen una ventana de contexto. Entonces cuando yo le diga otra pregunta, para responder esa pregunta va a utilizar la respuesta anterior y la pregunta anterior, porque de esa manera puede tener un contexto más grande y darme una respuesta más específica. Así que tengo que seguir en el mismo contexto. Obviamente, si ustedes quieren hacer otra pregunta, abren otro hilo de conversación. Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer, vamos a simular la cadena de pensamiento, pero teniendo en cuenta que no es un modelo de razonamiento. Y estoy corriendo DeepSeek R1 con 7 billones de parámetros para que ustedes puedan verlo. Voy a tratar de pasarle el mismo mensaje, pero en este modelo que yo estoy corriendo en mi computador, ustedes van a poder ver el razonamiento. Acá le estoy haciendo, obviamente, y acá podemos ver el proceso de pensamiento. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo, esto del think, ahí lo voy a agrandar. Eso que está entre las etiquetas que dice think, que es de pensamiento, es el pensamiento que está haciendo el modelo de inteligencia artificial. Esa no es la respuesta en sí misma, pero acá puedo ver cómo el proceso que está haciendo. Y acá está dice, bueno, el usuario me pidió que le diga las principales variables que detonaron la Segunda Guerra Mundial y analicé mi respuesta para entender mejor las razones que llevaron a este conflicto. Primero debo recordar cuáles fueron las causales principales de la guerra, claramente la... Ya, y acá está analizando. Está pensando. Obviamente es más lento porque está en mi computador y tengo abierto otro Docker, pero está funcionando. Acá lo importante y lo relevante que quiero que vean es que acá se está produciendo el proceso de razonamiento. O sea, el modelo está razonando. DeepSeek R1 tiene esta como... se crea como un modelo de razonamiento. O sea, y como fue entrenado con datos sintéticos, puede hacernos este razonamiento y siendo mucho más eficiente. Ya, ahí terminó de razonar y acá podemos ver ahora la respuesta. Entonces, los otros modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo, no sé, el Omni High de OpenAI, igual es un modelo de razonamiento. Entonces, ellos igual hacen este proceso de pensamiento, de analizar su respuesta, solamente que tú si quieres puedes verla o no. Y acá me está respondiendo. Lo interesante es que acá con eso ya pudimos ver esta parte del razonamiento profundo, del hacer como la cadena de pensamiento. Esto de la autoconciencia es como generar múltiples cadenas de pensamiento, y lo podemos ver acá, y que se autoanalice, como que analice y elija una de esas cadenas de pensamiento, elija la mejor. Básicamente es como hacer que el modelo razone igual, y eso está más adelante. Acá están como todos los ejemplos. De verdad les recomiendo mucho que lean esto si pueden, si tienen un tiempo. Acá está, como este es el árbol de decisiones, el árbol de pensamientos y la cadena... no, se me quedó arriba. Ya, pero por ejemplo
este es el árbol de razonamiento. Y como que va de una u otra y al final va siendo como la autoconciencia, pero como aplicada a la rama. La autoconciencia no la... Pero la voy a explicar. Cuando hacen la autoconciencia, los modelos de razonamiento eligen como hilos de pensamientos que serían en programación. Y después, posteriormente, tú le pides al modelo que elija la respuesta, la mejor respuesta. Y acá tendríamos como el árbol de pensamiento que estaría acá. Y el árbol sería como explora varias ramas de razonamiento simultáneamente. Para eso se usan GPUs y posteriormente TPUs como un árbol en lugar de una línea única. Pero básicamente tenemos que quedarnos con la idea de que el modelo piensa de manera distinta y elige la mejor respuesta. Básicamente esto es como la autoconciencia y el árbol de pensamiento. Como esto es lo importante y lo interesante. Acá tenemos como las buenas prácticas, me las voy a saltar o si no va a quedar un video muy largo. Y el agente, que es eso. Cuando yo leí React, yo pensaba que era como se refería al lenguaje de frontend, pero no es así. Entonces, cuando tenemos acá React, Reason y Actúa, es súper importante e interesante porque tiene que ver mucho con los agentes de inteligencia artificial que se están creando. Pasa que cuando uno tiene un agente de inteligencia artificial, uno tiene que hacer todas estas buenas prácticas de prompt engineering. O sea, uno tiene que decirle qué es el contexto, obviamente, cuál es su función y cómo lo va a realizar. Y en base a esto, uno tiene que darle como... se ejecuta, se reciben los resultados y se vuelve a analizar. Y acá por eso está, como repetir, hasta la solución. Y la gente básicamente es esto. Cuando uno te dicen como un agente de inteligencia artificial, básicamente es esto. No es que creen otro modelo con inteligencia artificial, no es que creen un nuevo modelo para ti específicamente, no. Es como la cáscara, el prompt que hacen para poder darte lo mejorado y como específico para tu función. Y de verdad, les recomiendo encarecidamente que si pueden, si tienen tiempo, lean este documento que sacó Google. Está súper interesante, súper relevante. Yo en este video les hice como un resumen de todo, pero obviamente se quedan cosas. Yo tengo mi propio Notion donde anoto y estudio como para mí, obviamente. Ustedes léanlo, les voy a dejar el link acá abajo. Pero realmente para cualquier persona que quiera entender AI y quiere potenciar su carrera en tecnología, esta es una muy buena forma de empezar.